Manual técnico. Para la elaboración de un manual técnico, se debe tener en cuenta que el documento debe contener toda la información sobre los recursos utilizados por el proyecto, llevando una descripción muy bien detallada sobre las características físicas y técnicas de cada elemento. Por ejemplo, características de procesadores, velocidad, dimensiones del equipo, garantía, soporte, proveedores y equipo adicional. Formato 1. En el primer formato de un manual técnico se incluirá lo siguiente: portada, índice, presentación, objetivos, contenido técnico, glosario y firma. En la portada se incluirá una carátula con el nombre del proyecto y la fecha de elaboración del manual técnico. Índice. El índice es la relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte del documento. Presentación. Se debe presentar una breve descripción del sistema desarrollado que contemple el ámbito abarcado, cuál es su función principal y un detalle de las funciones macro o partes que lo comprenden. Objetivos. Objetivo general del sistema. Se debe de describir el objetivo general del sistema. Objetivos específicos. Se deben describir brevemente los objetivos específicos que se cumplieron con el desarrollo del sistema. Contenido técnico. En el contenido técnico se incluirá lo siguiente: definición de reglas del negocio implementadas en el sistema, diagramas de flujos de datos, controles de auditoría, descripción de campos requeridos por pantalla, diagrama de navegación del sistema, requerimientos de interfase, modelo lógico de datos, modelos de datos físicos. Glosario. En el glosario se incluirán todos aquellos términos poco conocidos de difícil interpretación o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en el que aparezcan. Firma. En las firmas se incluirán las firmas de las personas que desarrollan el manual técnico. Formato 2. El segundo formato para elaboración de un manual técnico contiene lo siguiente: contenido técnico, justificación, análisis y diseño, desarrollo, prueba. En el contenido técnico se incluirá todos los temas vistos en el formato 1. Justificación. En la justificación se deberá realizar una explicación de dónde surge el problema para la realización del proyecto o del sistema. Análisis y diseño. En este punto se incluirán todos los diagramas, como son diagrama de clase, diagrama de casos de uso, diagrama de colaboración, diagrama de secuencia. Desarrollo. En el desarrollo se incluirá lo siguiente: arquitectura del sistema, estándares de programación, diseño de interfaz. Y por último tenemos el punto prueba, en el cual se deberá incluir los diagramas de casos de prueba. Contenido técnico. En el contenido técnico podemos apreciar las tablas de nuestra base de datos. Tenemos la tabla usuario, la cual contiene el campo ID de usuario, cédula de usuario, nombre de usuario, apellido de usuario, dirección de usuario, teléfono de usuario, load de usuario, password de usuario y el estado. Debajo encontramos el proceso que realiza, registrar. Tabla provincia. Cuenta con el campo ID de provincia, nombre de provincia, número de habitantes de la provincia y el estado. Tabla región. Cuenta con el campo ID de región, nombre de la región y el estado de la región. Rol de usuario. ID de rol, descripción del rol, estado del rol. Tabla epidemia. ID de epidemia, nombre epidemia, descripción epidemia, notificación de la epidemia, contagio de la epidemia y estado de la epidemia. De la misma manera que la tabla usuario tiene el proceso de registrar. Tabla estadística. La tabla estadística cuenta con ID estadística, observación de la estadística, estado de la estadística, ID epidemia de la epidemia y ID de provincia. Son campos que hereda de acuerdo a las relaciones que se las hizo. Como podemos apreciar, realiza el proceso de mostrar información. Justificación. En el presente documento
provee información detallada del desarrollo del diseño, del SIGSE. Se considera estos aspectos muy importantes con respecto al diseño de base de datos, diseño de clases, diseño de diagramas de secuencia y de colaboración, entre otros. ¿Qué es el sistema de información georreferencial para el control de epidemias en Ecuador? Es un sistema que permite visualizar gráficamente estadísticas de las epidemias que se suscitan dentro de todo el Ecuador, ayudando a llevar un control de la evolución de las mismas y de los sectores más vulnerables. ¿Cuál es el objetivo del manual? El objetivo que se persigue con este presente manual es dar a conocer a los usuarios finales las características y el modo de funcionamiento del sistema para el control de epidemias del Ecuador. Surge de la necesidad de tener un sistema para facilitar y administrar de manera más eficiente las distintas epidemias de enfermedades que están presentes, pero la cantidad de personas afectadas aumenta de manera inesperada, que se registran en el país a nivel de provincias y de esta forma las autoridades puedan prevenirlas con distintas campañas de salud. Análisis y diseño. En el manual técnico que nosotros desarrollamos utilizamos 4 tipos de diagramas: el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso, el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. Diagrama de clases. El diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, en donde se crea un diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se encargan del funcionamiento y relación de uno entre otros. Como podemos apreciar, nuestro diagrama consta o está conformado de 6 tablas, las que son TBL usuario, rol de usuario, TBL provincia, TBL región, TBL epidemia y TBL estadística. Cada una de las tablas contienen varios atributos. Las relaciones están dadas de la siguiente manera: TBL usuario se relaciona con rol de usuario, TBL provincia se relaciona con la tabla provincia, con la tabla región y con tabla estadística, y a su vez TBL estadística con TBL epidemias. De esta manera está conformado nuestro diagrama de clases. Diagramas de casos de uso. Los diagramas de casos de uso es una especie de diagrama de comportamiento UML mejorado. Los diagramas de casos de uso son a menudo confundidos con los casos de uso, mientras los dos conceptos están relacionados. Los casos de uso son mucho más detallados que un diagrama de casos de uso. La descripción escrita del comportamiento del sistema es afrontar a la tarea de un negocio, requisitos de un negocio. Esta descripción enfoca en el valor suministrado por el sistema a entidades externas tales como usuarios, humanos u otros sistemas. Nuestro diagrama de caso de uso nos ayuda a identificar los procesos que un usuario realiza para loguearse en el sistema. Como podemos apreciar, el usuario ingresa su nombre, los datos son validados, ingresa su password, los datos son validados, y si los datos son correctos, inmediatamente ingresa al sistema. En este caso de uso, el usuario busca la información, selecciona la provincia y inmediatamente el mapa se despliega en la pantalla para ser visualizado. Este caso de uso identifica los procesos que realiza el administrador. Realiza los mismos procesos que el usuario, solo que con un pequeño cambio, ya que el administrador puede realizar el mantenimiento de las tablas y realizar cualquier tipo de cambio dentro del sistema. Diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Como podemos apreciar en la imagen, nos damos cuenta de los roles que realizan tanto el usuario como el administrador. Los pasos se van realizando de acuerdo a una secuencia. Primero se realiza
desde la parte superior hasta la parte inferior, de acuerdo a los procesos que realice cada usuario y cada administrador. Diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración esencialmente es un diagrama que muestra interacción organizada alrededor de los roles. También llamados diagramas de comunicación, muestran explícitamente las relaciones de los roles. El diagrama de colaboración es un diagrama en el cual podemos darnos cuenta de mejor manera de qué manera se va desarrollando los roles del usuario y del administrador dentro del sistema, de tal manera que se puede observar mediante pasos los cuales son numerados. Cuarto punto. Desarrollo. En la arquitectura del sistema lo desarrollamos en 3 capas. Tenemos la capa de interfase, capa de componentes de negocio, capa de base de datos. La capa de interfase es la que ve al usuario, comunica y captura la información del usuario en un mínimo proceso. Se realiza filtrados para comprobar que no hay errores de formato. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. Está organizada de acuerdo a los requerimientos del usuario en ambiente cliente-servidor. Capa de componentes de negocio. Es donde se encuentran los programas que se ejecutan, reciben las peticiones del usuario y envían las respuestas tras el proceso ejecutado. Es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, sea la de interfase, para recibir las solicitudes y presentar los resultados con la capa de datos, para solicitar al motor de base de datos para almacenar o recuperar datos desde esta. Capa de base de datos. Está formada por el motor de base de datos Microsoft SQL Server, el cual realiza todo el almacenamiento de datos de la institución, recibiendo solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa negocio. Se utilizará como llaves principales en la tabla epidemia y se tendrá como claves foráneas los siguientes campos: código de epidemia, código provincia. Todos los datos que se encuentran en la base serán manipulados con consultas, procedimientos almacenados, triggers y consultas anidadas para el manejo de información en el sistema de información geográfica para el control de epidemias. Diseño de interfaces. Todas las interfaces diseñadas son amigables para el usuario, técnicamente desarrolladas con los estándares respectivos. La primera pantalla que podemos ver es la pantalla de autentificación. En caso de que el usuario no exista o esté mal ingresado, el sistema va a bloquear y restringir el acceso a la aplicación. Al ingresar el usuario y contraseña correctos, ingresaremos a la pantalla principal. Dentro de la pantalla principal podemos visualizar la hora y fecha en la que ingresamos al sistema. También se encuentra el menú principal, la barra de herramientas, las cuales constan de los siguientes elementos: archivo, el cual permite regresar al login; mantenimiento, aquí se encuentran los accesos a las ventanas de usuario, provincias, epidemias y estadísticas; reportes, en este se puede obtener reportes estadísticos, entre otros; mapa, dentro de esta opción podemos ir al mapa del Ecuador para visualizar de mejor manera el control de epidemias; y el botón salir, como su nombre lo indica, esta opción sirve para salir de la aplicación. De igual manera tenemos roles que clasifican a los usuarios para ingresar al sistema, de manera que así se controla el trabajo de cada usuario dando determinados privilegios a los mismos según el rol. Tenemos el administrador, el cual va a poseer todos los privilegios dentro del sistema. Generalmente son sus creadores y o personas capaces de manejar toda su información y en caso de que fuera necesario la modificación del mismo. El usuario final solo puede acceder a ciertas partes del aplicativo. En este caso tenemos la pantalla de mantenimiento de usuarios. En la aplicación podemos realizar los respectivos mantenimientos de las tablas y formularios
para tener siempre actualizado los datos. En este caso tenemos la pantalla de mantenimiento de epidemias. De igual forma como la anterior de usuarios, se realizan los diferentes mantenimientos de las tablas y formularios para tener actualizada la base de datos. Tenemos la pantalla de mantenimiento de estadísticas. De igual forma, realizará los respectivos mantenimientos de tablas y formularios. También tenemos la pantalla de mantenimiento de las provincias. De igual forma que las anteriores, mantendrá actualizada la información que está ingresada en ella. Cabe recalcar que los usuarios solo podrán entrar a consultar la información, mas no modificarla. Al momento de entrar en la opción Mapa, automáticamente se va a abrir una nueva ventana con el mapa del Ecuador, en el cual se podrá visualizar a cada provincia y al dar clic sobre cualquiera de ellas, se va a desplegar información estadística acerca de las epidemias que han afectado a dicha provincia. Como podemos ver, al dar clic sobre una provincia, se despliegan datos estadísticos sobre las epidemias que han aquejado a esta. Por último, queda solo realizar las pruebas respectivas para verificar cómo es el comportamiento de la aplicación y la facilidad del usuario al manipularla. Muchas gracias.